El cielo sobre la órbita terrestre estaba cubierto de fuego. Fragmentos de metal flotaban silenciosamente en el espacio, antaño parte de la flota de defensa más emblemática de la humanidad. Dentro de un avión de combate dañado, la voz de un piloto se oía débilmente a través de la radio. «Esto no es una retirada», dijo, respirando con dificultad. «Esto es solo el principio». Luego, silencio. 30 días antes, nada de esto parecía posible. Todo comenzó con la aparición simultánea de 3 naves en el cielo terrestre, una sobre Washington, otra sobre Pekín y otra sobre Moscú. No atacaron, no se movieron. Simplemente esperaron, enormes y silenciosas, como nubes oscuras que tapan el sol. En el interior de una reunión de emergencia de las Naciones Unidas, los líderes mundiales permanecieron en un silencio atónito mientras un mensaje se reproducía en todas las pantallas de la sala. Una voz fría y mecánica habló en un inglés perfecto. «Somos el Consejo Unido del Imperio Trexiano, el dominio Colvax y el colectivo Yurrin. Los recursos de vuestro planeta han sido reclamados. Tenéis 30 días para rendiros pacíficamente. La resistencia será considerada imprudente». El mensaje terminó. Nadie en la sala habló durante un largo rato. Finalmente, un general rompió el silencio. ¿3 imperios? ¿Colaborando? Al fondo de la sala, la comandante Sara Reyes permanecía sentada en silencio, con la mandíbula tensa. A diferencia de los demás, no estaba sorprendida. Llevaba meses advirtiendo sobre esto, desde que una pequeña escaramuza cerca de un puesto de investigación le costó la vida a su hermano menor, un joven piloto en su primera misión. Nadie le había creído entonces. Lo consideraban un accidente aislado, un malentendido. Ahora, el mundo entero veía lo que ella ya sabía. La humanidad no estaba sola y no estaba a salvo. El pánico se extendió rápidamente por todo el mundo. Las bolsas se desplomaron. Algunos países comenzaron a redactar acuerdos de rendición en cuestión de horas, convencidos de que la resistencia era inútil contra 3 imperios combinados. Durante la siguiente reunión de emergencia, Sara se puso de pie y se negó a guardar silencio. «Si nos rendimos ahora», dijo con firmeza, «nunca tendremos otra oportunidad. Tenemos que prepararnos, sea lo que sea que eso signifique. Tenemos que luchar». Muchos de los presentes la desestimaron, calificando su reacción de emocional y nublada por una pérdida personal. Pero algunos gestos de aprobación de los oficiales militares le indicaron que no estaba del todo sola. 3 días después, los extraterrestres decidieron demostrar que no estaban mintiendo. Una pequeña flota de demostración se separó de los buques principales y descendió sobre una base militar de pruebas en el desierto de Nevada. En cuestión de segundos, un potente rayo de energía arrasó la base, reduciendo décadas de tecnología militar a cenizas y metal retorcido. El mensaje era claro: resistan, y ese será el destino de todo su planeta. La noticia del ataque se extendió al instante, y el miedo se convirtió en desesperación. Varias naciones comenzaron a redactar discretamente, a puerta cerrada, documentos oficiales de rendición, con la esperanza de salvar lo poco que pudieran. Pero Sara se negó a rendirse. Viajó personalmente al lugar del accidente en Nevada, haciendo caso omiso de las advertencias de que la zona aún podría ser peligrosa. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Mientras caminaba entre los escombros, notó algo inusual enterrado bajo un trozo de tecnología alienígena destrozado. Un extraño dispositivo brillante, agrietado pero aún débilmente activo. No parecía un arma. Más bien parecía una especie de generador de escudo, dañado durante el ataque. Lo cogió con cuidado, con las manos temblorosas, no por miedo, sino por una repentina chispa de esperanza. Si esta tecnología formaba parte del sistema de protección del enemigo y resultó tan dañada por una simple explosión en la base, tal vez, solo tal vez, estos imperios no eran tan imparables como todos creían. Llamó rápidamente a su viejo amigo, el Dr. Wen Liu, un científico brillante que había estudiado el blindaje energético teórico durante años,
pero que había sido ignorado en gran medida por la ciencia convencional. «Creo que he encontrado algo», dijo Sara con voz firme a pesar del caos que la rodeaba. «Creo que sus escudos tienen un punto débil». Al otro lado de la línea, el silencio se prolongó durante un largo instante. Finalmente, el Dr. Liu habló. «Si tiene razón, podría cambiarlo todo». Sara alzó la vista hacia el cielo que se oscurecía, donde las 3 enormes naves alienígenas seguían flotando en silencio, observando, esperando. La cuenta atrás continuaba. Quedaban 27 días. Pero por primera vez desde que llegaron los barcos, Sara se permitió una pequeña sonrisa, llena de determinación. Los imperios habían cometido un error crucial. Daban por sentado que la humanidad se doblegaría fácilmente. Estaban a punto de descubrir lo contrario. El laboratorio del Dr. Wen Liu estaba en silencio, salvo por el zumbido de los viejos equipos que seguían funcionando hasta altas horas de la noche. Sara colocó con cuidado el dispositivo alienígena dañado sobre la mesa, como si pudiera romperse al menor contacto. «Muéstramelo», dijo el Dr. Liu poniéndose un par de guantes. Durante las siguientes 6 horas trabajaron sin descanso. La doctora Liu realizaba escaneo tras escaneo, y sus ojos cansados se abrían cada vez más con los nuevos datos que aparecían en la pantalla. Finalmente, se recostó en su silla, frotándose la frente. «Esto no es un arma», dijo lentamente. «Es un estabilizador de escudo, y está construido en torno a una frecuencia de energía específica». Sara frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Es decir, si construimos algo que interrumpa esa frecuencia exacta», dijo el Dr. Liu, «sus escudos podrían fallar. No para siempre, solo por unos segundos, pero unos segundos podrían ser suficientes». No era una victoria asegurada, ni siquiera se acercaba a hacerlo. Pero por primera vez en días, era algo. Mientras Sara y el Dr. Liu trabajaban en secreto, algo inesperado comenzó a suceder en todo el mundo. Países que llevaban décadas discutiendo sobre fronteras y disputas comerciales, de repente se encontraron compartiendo inteligencia, recursos y soldados. Las viejas rivalidades no desaparecieron por completo, pero por primera vez en generaciones, la humanidad empezó a comportarse como una sola especie, en lugar de como cientos de naciones rivales. Esto no era algo que los 3 imperios alienígenas hubieran previsto. Sus informes sobre la Tierra, recopilados tras décadas de observación silenciosa, describían a la humanidad como caótica, dividida y fácilmente manipulable mediante el conflicto. Nadie en sus consejos de guerra esperaba que los humanos se unieran tan rápido, bajo tanta presión. Mientras tanto, en una pequeña célula de resistencia escondida en las montañas de Europa del Este, un grupo de exsoldados y cazadores lograron algo que nadie esperaba. Derribaron una solitaria nave exploradora alienígena, utilizando únicamente viejas armas antiaéreas y una astuta emboscada a lo largo de un estrecho valle. Las imágenes se difundieron por Internet en cuestión de horas y fueron vistas por millones de personas. Por primera vez desde la llegada de los barcos, la gente no solo sintió miedo, sentían esperanza. Muy por encima de la Tierra, la tensión también crecía entre los 3 imperios alienígenas. Los trexianos, orgullosos y disciplinados, creían que la invasión debía proceder con lentitud y cautela. Los Kolbaks, agresivos e impacientes, querían atacar de inmediato y aplastar cualquier resistencia antes de que pudiera surgir. El colectivo Yurrin, cauto y calculador, se mantuvo en silencio, observando qué bando les resultaría más beneficioso. Lo que desde fuera parecía una alianza unida, era en realidad 3 imperios que apenas confiaban entre sí, unidos únicamente por la promesa de repartir los recursos de la Tierra a partes iguales, una vez que el planeta se rindiera. De vuelta en la Tierra, el Dr. Liu trabajó sin descanso, ensamblando un prototipo rudimentario de arma basado en la teoría de frecuencias de Sara. No era elegante. Los cables colgaban sueltos de una estructura metálica agrietada, y el dispositivo emitía un zumbido bajo e inestable cada vez que se encendía.
Pero en las pruebas con fragmentos de tecnología alienígena recuperada, funcionó. Los escudos parpadearon y se desactivaron durante casi 4 segundos antes de recuperarse. 4 segundos, repitió Sara mirando fijamente los datos. ¿Es suficiente? Para un disparo limpio, dijo el Dr. Liu. Tal vez. Entusiasmados pero cautos, programaron una prueba de campo real utilizando una versión de baja potencia del dispositivo en un campo de tiro militar abandonado, lejos de miradas indiscretas. O eso creían. Estaban equivocados. La prueba funcionó exactamente como estaba previsto, interrumpiendo un pequeño generador de escudos de práctica justo a tiempo. Pero en el momento en que el dispositivo se activó, emitió un breve pulso de energía, lo suficientemente fuerte como para ser detectado por la flota alienígena, que seguía observando en silencio desde la órbita. En cuestión de minutos, las alarmas resonaron en las naves de mando sobre la Tierra. Los sensores alienígenas detectaron de inmediato la inusual alteración de frecuencia, rastreando su origen aproximado. El comandante Kovacs, ansioso por encontrar una excusa para atacar cuanto antes, no perdió el tiempo. Interrumpió una tensa reunión entre los 3 líderes del imperio, golpeando la mesa con el puño. «Ya están fabricando armas contra nosotros», gruñó. 30 días fue un error. Atacamos ahora. Tras horas de discusiones, los líderes de Trex y Yurrin, a regañadientes, llegaron a un acuerdo. El plazo original de 30 días quedó cancelado. Tan solo unas horas después, un nuevo mensaje, frío y definitivo, se transmitió a través de todas las pantallas de la Tierra. Su engaño ha sido detectado. El plazo de rendición queda revocado. La invasión comenzará en 3 días. En su laboratorio, Sara miraba fijamente el mensaje en el televisor, con un nudo en el estómago. Apenas habían comenzado a construir su defensa. Ahora, prácticamente no les quedaba tiempo. 3 días pasaron volando. Sara apenas dormía. La doctora Liu apenas salía de su laboratorio. En todo el mundo, los líderes militares se apresuraban a preparar defensas que no tenían ninguna posibilidad real contra 3 imperios alienígenas, pero se preparaban de todos modos, porque rendirse ya no era una opción que nadie quisiera considerar. Al tercer día, el cielo cambió. Enormes naves alienígenas surcaron las nubes sobre las principales ciudades del mundo: Nueva York, Londres, Tokio, El Cairo, Bombay. Millones de personas observaron en silencio, aterrorizadas, cómo las sombras se extendían por los horizontes urbanos, ocultando el sol. La invasión había comenzado. Pero casi de inmediato ocurrió algo extraño. En lugar de un ataque coordinado, los 3 imperios llegaron por separado, en 3 oleadas distintas. La flota Kovacs, aún furiosa e impaciente, atacó primero y con mayor contundencia, enviando naves directamente a las principales ciudades sin esperar a las demás. Los trexianos avanzaron más despacio y con mayor cautela, reteniendo sus fuerzas principales para observar el desarrollo del ataque Kovacs. El colectivo Yurrin apenas intervino, optando por permanecer en órbita alta y observar todo desde una distancia segura. No se trataba de la fuerza unida e invencible que los líderes mundiales temían. Eran 3 ejércitos separados, cada uno intentando demostrar su superioridad, sin que ninguno confiara lo suficiente en sus aliados como para luchar codo con codo. Sara lo notó inmediatamente desde un búnker de mando militar en las afueras de Washington. «No están luchando juntos», dijo, mientras observaba las imágenes satelitales. «Están luchando por la reputación del otro». El Dr. Liu, de pie junto a ella con el arma recién terminada instalada en un avión de combate modificado, asintió lentamente. «Entonces démosles un motivo para quedar aún peor». Sara dirigió un pequeño equipo de ataque, compuesto por 5 aviones modificados equipados con el arma de interferencia de frecuencia, directamente hacia la flota Kovacs, la más agresiva y confiada de las 3. El comandante Kovacs, ansioso por demostrar la fuerza de su imperio a los trexianos y a Yurrin que lo observaban, había dispersado demasiado sus fuerzas en varias ciudades, dejando huecos en su cobertura de escudos. Fue exactamente el error que Sara había esperado.
Volando a baja altura y a gran velocidad, esquivando el fuego defensivo, el equipo de Sara activó el arma en el momento preciso, provocando que una sección crítica del escudo de la nave insignia Colvax parpadeara y cayera durante poco menos de 4 segundos. Fue suficiente. Un único misil, bien dirigido, atravesó el casco debilitado de la nave insignia, provocando una explosión masiva que iluminó el cielo nocturno. La flota Colvax, aturdida y desorganizada, comenzó a retirarse en medio del caos. Los vítores estallaron en los centros de mando de todo el mundo al difundirse instantáneamente las imágenes. Por primera vez, la humanidad había contraatacado, y lo había logrado, pero en lo alto. La humillación no le sentó nada bien al comandante Colvax. Ver cómo su flota se retiraba mientras las naves Trexianas y Yurrin permanecían intactas, observando con calma su fracaso, lo llenó de una rabia que ya no podía controlar. Ignorando las órdenes directas del Consejo de su propio imperio, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Si no podemos vencer con la fuerza, gruñó a los oficiales que le quedaban, vendremos con el miedo. Ordenó un bombardeo masivo sobre una importante ciudad humana, con la intención de forzar una rendición inmediata y aterrorizada mediante la devastación total, rompiendo todas las reglas que los 3 imperios habían acordado originalmente para una conquista limpia. Sara observó con creciente horror el mensaje interceptado por la inteligencia militar. Va a bombardear una ciudad, dijo. Una ciudad civil. El rostro del Dr. Liu palideció. Eso no formaba parte de su plan. Ni siquiera los otros imperios lo permitirían. Ella tenía razón. Mientras las naves Colvax comenzaban a posicionarse para el bombardeo, los sensores de las flotas Trexiana y Yurrin detectaron el repentino cambio de estrategia. Los canales de comunicación entre los 3 imperios se vieron saturados de acaloradas discusiones, que ahora se transmitían accidentalmente a través de una frecuencia abierta que los equipos de inteligencia humana lograron interceptar. La voz del comandante Trexiano, fría y controlada, rompió el caos. Deténganse. Esto viola nuestro acuerdo. No convertirán esto en una masacre. El comandante de Colvax se negó, reafirmando su decisión temeraria y sin estar dispuesto a aceptar otro fracaso público. Por primera vez, la frágil alianza entre los 3 imperios se resquebrajó por completo, justo en medio de su invasión. Sara, observando el caos que se desataba desde el búnker de mando, se dio cuenta de algo importante. Los imperios ya no luchaban solo contra la humanidad, estaban empezando a pelearse entre ellos. Esta es nuestra oportunidad, dijo en voz baja dirigiéndose al Dr. Liu. Si están tan divididos, podemos acabar con esto ahora mismo. Sobre el horizonte en llamas de un mundo que se negaba a rendirse, 3 imperios se alzaban al borde del colapso, desgarrados no por armas humanas, sino por su propia arrogancia y desconfianza. Y la humanidad observaba, esperando el momento perfecto para atacar. El comandante Colvax dio la orden final. Los barcos rompieron la formación, descendiendo en picado sobre el horizonte de la ciudad, con las armas cargadas para el bombardeo que, según había prometido a sus oficiales, pondría fin a la guerra de un solo y aterrador golpe. Pero nunca tuvo la oportunidad de disparar. La flota Trexiana, furiosa por el acuerdo roto, tomó la delantera. Sus naves apuntaron sus armas no hacia la tierra, sino hacia los bombarderos Colvax, obligándolos a interrumpir el ataque o ser destruidos por sus propios aliados. Lo que debería haber sido un ataque devastador contra una ciudad humana, se convirtió en un caótico enfrentamiento a 3 bandas en el cielo, con imperios apuntándose entre sí, en lugar de a su objetivo previsto. En el búnker de mando, Sara observó el repentino cambio con los ojos muy abiertos. En realidad están peleando entre ellos, susurró. La doctora Liu se inclinó sobre los monitores, moviendo ya las manos sobre los controles. Ahora es el momento. Sus escudos están desviados, concentrados entre ellos, no en nosotros. Sara no dudó. Pongan en el aire todos los aviones que quedan, esta es nuestra única oportunidad. La noticia se propagó rápidamente por los canales militares de todo el mundo.
pilotos de una docena de países, a bordo de aviones equipados apresuradamente con la tecnología de interferencia de frecuencia del Dr. Liu, se lanzaron al caos que reinaba sobre sus ciudades. No era una fuerza numerosa, ni siquiera estaba bien organizada, pero era suficiente gente, de lugares muy diversos, moviéndose con el mismo propósito por primera vez en la historia de la humanidad. Sara volaba al frente del grupo de ataque, dirigiéndolos directamente hacia el enmarañado grupo de naves Kolbax, Trexian y Yurrin, que aún discutían sobre el horizonte. «Apunten a sus generadores de escudo», ordenó por el comunicador. «No esperen a tener un tiro limpio, simplemente interrúmpanlos y dejen que se las arreglen entre ellos, una a una». Las naves humanas se abrían paso entre la batalla alienígena, disparando ráfagas rápidas con el arma disruptora. Los escudos parpadeaban en múltiples naves de los 3 imperios a la vez, debilitando sus defensas justo cuando su propia desconfianza se convertía en un combate abierto en el cielo. Entonces, las explosiones iluminaron el cielo nocturno. Pero esta vez, la mayoría no fueron causadas por armas humanas. Fueron causadas por los propios imperios. El colectivo Yurrin, que observaba el caos con creciente alarma, finalmente rompió su silencio y se retiró por completo, reacio a perder naves en una batalla que se había descontrolado por completo. Su repentina retirada dejó expuestas a las flotas Kolbax y Trexiana, aún inmersas en su propia y feroz batalla. El equipo de Sara concentró sus ataques restantes en la nave insignia Kolbax, que aún se recuperaba del ataque anterior y de la confusión propia de luchar contra antiguos aliados. Con los escudos desactivados y la confusión extendiéndose entre sus filas, un último ataque coordinado de cazas humanos destrozó los sistemas centrales de la nave insignia. La nave del comandante Kolbax se quedó a oscuras, a la deriva en silencio, derrotada. Al ver inutilizada la nave insignia de su comandante, y ante los crecientes informes internos que llegaban a su gobierno sobre el ataque no autorizado, las fuerzas Kolbax restantes iniciaron una retirada total, abandonando por completo la invasión. La flota trexiana, sin haber conseguido más que dañar su propia reputación y sus naves, pronto hizo lo mismo, poniendo fin formalmente a su participación y culpando a los Kolbax de violar su acuerdo original. En cuestión de horas, los 3 imperios se habían retirado por completo de la órbita terrestre. A la mañana siguiente, el cielo sobre la Tierra estaba vacío por primera vez en más de un mes. Ni un solo buque de guerra, ni una sola sombra, solo un cielo azul despejado y la luz del sol. La noticia de la victoria de la humanidad se extendió instantáneamente por todo el mundo, aunque victoria parecía una palabra extraña para describir lo que quedaba. Ciudades devastadas, vidas perdidas y un largo camino hacia la recuperación. Pero la Tierra seguía en pie, seguía libre, seguía siendo humana. Sara permanecía en silencio al borde de la base destruida de Nevada, el mismo lugar donde había comenzado toda la batalla semanas atrás. Pensó en su hermano y, por primera vez desde su muerte, sintió algo parecido a la paz. El Dr. Liu se acercó a ella, exhausto pero sonriente. «Lo logramos». «Lo hicimos juntos», corrigió Sara en voz baja. Al otro lado de la galaxia, la noticia de la resistencia de la Tierra se extendió rápidamente entre cientos de otros imperios que observaban, muchos de los cuales habían estado observando en silencio esta invasión desde una distancia segura, con la curiosidad de saber si la legendaria especie, débil y dividida llamada humanos, caería tan fácilmente como se esperaba. En cambio, 3 poderosos imperios se retiraron en desgracia, destrozados por su propia arrogancia y desconfianza, derrotados no por armas superiores, sino por una especie a la que habían subestimado por completo. Una silenciosa advertencia comenzó a extenderse por sistemas estelares distantes, susurrada con cautela entre comandantes alienígenas que ni siquiera habían oído hablar de la Tierra antes. La humanidad ya no era simplemente otro planeta primitivo a la espera de ser conquistado. La humanidad era algo que la galaxia observaría ahora, con mucha atención.